Bienvenida a nuestro primer episodio del podcast que fue creado para vos, para que puedas entender tu vida y puedas procesar mejor y saber cómo afrontar las dificultades que estás teniendo en este momento. Hoy vamos a hablar sobre la niña buena que necesitó hacerse responsable de todos y que hoy está repitiendo esos patrones y que le cuesta tanto vivir su vida ahora, poner límites a los demás y ser una persona realizada y feliz. ¿Por qué? Porque está sobre responsabilizada. Bueno, yo soy Olivia Gamarra, soy doctora en psicología y hoy estoy con Marcelo Panza, también doctor en psicología, psicólogo clínico. Bueno, él es mi esposo y es mi compañero y va a ser mi compañero hoy en esta hermosa charla que vamos a tener sobre estas formas de vivir y de responsabilizarse y de cómo se reaccionó a los traumas de la infancia. Vamos a hablar sobre los traumas, pero vas a saber hoy qué son los traumas, porque no necesariamente son eventos súper violentos o súper agudos, sino que también hay muchas otras formas de experimentar esto y hay muchas otras formas de padecer esto y de que esto tenga influencia en la vida actual. Entonces, si vos estás teniendo episodios de ansiedad, de depresión, de dificultades para colocar límites y a los demás, si sentís que los demás están teniendo demasiada influencia y vos estás siendo demasiado responsable con los demás, quédate y ve nuestro podcast de hoy, que vamos a hablar sobre todo esto, sobre por qué una persona se vuelve así, sobre cuáles son las consecuencias y sobre qué podés empezar a hacer ahora, hoy, en el presente, para tener una vida más plena y más feliz. Y decime, Marcelo, una persona que haya experimentado este tipo de traumas en la infancia, ¿qué impacto puede sentir ahora en su vida? Bueno, esto puede ir desde cuestiones muy específicas y muy patológicas, como por ejemplo estrés postraumático, tener todo el tiempo recuerdos con respecto a esto, tener una evitación muy fuerte con respecto a todo lo que le recuerde la situación traumática. Una segunda cuestión que está comprobada es que hay un tipo de depresión que se sugirió hace unos años atrás en un estudio de un grupo de investigadores de China. Eso sugiere que hay un subtipo de depresión que es postraumática, que no sería estrés postraumático, sería una depresión que está inducida por haber pasado por experiencias traumáticas, es decir, que esto aumenta la probabilidad de que la persona caiga en una depresión. Hay otros impactos también. Generalmente una situación traumática hace que el nivel de regulación emocional suba, o sea, que, mejor dicho, el neuroticismo suba, es decir, la inestabilidad emocional. Entonces, que la persona se sienta mucho más desbordada emocionalmente. Hay muchos impactos vinculados con cómo la persona se relaciona con los demás. Generalmente una persona que tiene muchos problemas para relacionarse con los demás, una de las posibles causas es haber pasado por experiencias traumáticas, entonces que la persona esté reaccionando a las relaciones actuales como si fueran las relaciones del pasado, las relaciones traumáticas del pasado. Exacto, es como que la persona que haya pasado por eso, al estar más sensibilizada, ¿verdad? Al Ujú. estar más predispuesta a que sus emociones sean mucho más lábiles, mucho más sensibles, y lo que aprendió sobre cómo relacionarse no sea tan saludable, entonces es como que experimenta una y otra vez esa forma de relacionarse que vuelve a repetir lo que aprendió con sus padres, lo que aprendió en su infancia o con sus cuidadores, lo vuelve a repetir. Sí, sí, sí. Y lo que vemos es lo que yo observo y lo que seguro que vos también como que observamos los clínicos en la sesión, en la consulta. Es una persona que viene con la idea de que lo que ocurrió ahora es lo que le produjo esta depresión, o lo que le está ocurriendo ahora con esta relación es lo que está haciendo que se sienta ansiosa.
pero cuando hablamos y cuando vemos su historia, podemos ver de que esto es en realidad un patrón de relacionamientos que se va repitiendo. Ujú. Así como se relacionaba con sus cuidadores, así vuelve a repetir en su vida actual. Sí. Y es lo que genera que la persona se mantenga constantemente ansiosa Ujú. o constantemente deprimida. Sí. Entonces, vemos que ese aprendizaje, claro que esto es como un lenguaje muy técnico y no queremos que los que nos están escuchando se confundan. Lo que queremos es que puedan entender que esto que experimentaron cuando eran pequeñas, cuando eran pequeños, que experimentaron con sus padres, generalmente se vuelve a repetir, ¿verdad, Marcelo? Así Suele mismo. ser así. Una cuestión que también es interesante es que a veces hay una sobreadaptación por la situación traumática. Es decir, no todo es aparentemente algo bien directamente patológico. Mm, Muchas personas, muchas mujeres que fueron la niña perfecta, la adolescente perfecta, la que cuidaba de la casa, la que cuidaba de los hermanos porque los padres estaban ausentes, o la que protegía a los hermanos de la violencia de los padres, incluso protegerlos en cuanto a que no se enteren de que los padres se estaban peleando. ujú. Posteriormente desarrollan esas conductas de ser la salvadora, la que se sobreresponsabiliza en sus relaciones de adulto. Y esto es peligroso, yo creo que vos también lo observás, y la mayoría de las personas no se da cuenta de que hay un vínculo entre ese rol de adulto que tuvo que ejercer de manera muy temprana, quizás en la infancia, y este rol ahora de adulto salvador que prácticamente me hago cargo de las relaciones, me hago cargo yo solo de mis hijos, de mis padres, mis hermanos, de mis hermanos, de otros parientes, de otras personas, me hago cargo de mis compañeros de trabajo también, es decir, la sobreresponsabilización. Entonces, es como que ahí hay una dificultad mayor de percibir de que en realidad una crianza traumática, una experiencia traumática sostenida, sea el que le ha enseñado a comportarse de esta manera tan responsable. Porque eso es lo que vemos también. Vemos personas que son exitosas, que de hecho son muy exitosas, porque se súper sobreexigen. Vemos personas que, o vemos mujeres que son súper responsables, súper exigentes consigo mismas y con los demás, pero que en realidad toda esa sobreexigencia y todo ese perfeccionismo incluso está siendo justificado o está siendo explicado por una experiencia de la niñez o de la adolescencia. Ujú. Pero acá estamos hablando mucho sobre niñez, adolescencia, aprendizaje, experiencias, pero a ver, ¿qué es lo que más influye en que se desarrolle actualmente una psicopatología o un malestar persistente? ¿La genética o Bien. la experiencia? Bueno, y esta es una pregunta que generalmente se suele responder 50 y 50, pero esa es una respuesta simplificada. 50% el ambiente, 50% la genética. ¿Por qué simplificada? Porque depende de la persona y depende de las características de la persona. Si la persona nació con un cuadro de base de disregulación emocional, por ejemplo, un trastorno límite, claro que va a influir muchísimo más la genética que el ambiente. Y si la persona nació con un nivel de regulación adecuado, por supuesto que es probable que influya más el ambiente que la genética. Y doy un ejemplo. En los estudios de los excombatientes de los Estados Unidos, estrés postraumático tiene aproximadamente un 5% de la población, 4, 3, 7, dependiendo de los estudios. Los excombatientes de los Estados Unidos entre un 20 y un 30%. Evidentemente que hay un factor ambiental muy, pero muy importante en todas estas cuestiones que estamos Claro, hablando. ahí ahí se explica. Exactamente. Pero también a veces tenemos una propensión a no poder ir asimilando estas situaciones. Y también hay un tema que es importante, que es interesante destacar.
La mayoría de la gente que está afectada por los traumas no necesariamente desarrolla una psicopatología muy visible. Generalmente son personas así como describiste, personas muy hiperfuncionales que aprendieron a que tienen que hacer demasiado para adaptarse al ambiente y siguen en esa dinámica. ¿Y esto qué hace? Que tengan relaciones injustas, porque claro, como la persona hace tanto, generalmente hace un match con personas tirando a lo parasitario. También es horrible decir esto, pero es la verdad. O sea, una persona hiperresponsable generalmente va a hacer un match con una persona que necesita ser salvada o debe ser salvada o quiere ser salvada. Una Ujú. persona hiporresponsable. Es decir, una persona subresponsable hace un match, va a hacer un match con una persona hiperresponsable. También esto afecta mucho la crianza de los hijos. ¿Por qué? Porque a veces uno para compensar le saca todas las exigencias, así como hay otras personas que repiten el mismo patrón. Pero lo más normal en estas personas hiperresponsables es que le saquen las exigencias a los hijos, a la pareja, a los familiares. Ahí vemos, por ejemplo, a las mujeres súper responsables que son súper responsables en el trabajo, súper responsables en su casa, se hacen cargo de los hijos, de la administración de la casa, de cambiar los focos, de hacer todas las cosas y la pareja, por lo general, se subresponsabiliza y después ella se queja, ¿verdad? Se Sí, queja, pero en realidad no sabe hacer otra cosa que sobre responsabilizarse. así Es como que mismo. se siente, inclusive se siente culpable si es que no hace las cosas Bien. por sobre los demás, por sobre las demás Ujú. personas. Entonces, es súper interesante ver que algo que parece ser súper funcional, que parece decir, bueno, para una persona responsable, está funcionando, Ujú. le va bien en el trabajo, le va bien en su casa es perfecta, todo funciona súper bien, pero eso está enmascarando una dificultad realmente, una dificultad para relajarse, una dificultad para descansar, una dificultad para poner límites y para cuidarse. Así mismo. Eso es lo que vemos y por eso llegan a Sí. consultorio cuando ya no dan más. Exactamente, porque hay algo muy interesante para también exponer, y es que generalmente estas personas suelen autoinvalidarse, es decir, no considerar que sus emociones son importantes y hasta a veces incluso no reconocer que están experimentando tristeza, ansiedad, ira. Y una pregunta muy interesante a responder es, ¿cómo se sienten estas mujeres? ¿Qué efecto tiene este tema de reprimir las emociones, de no reconocer las propias emociones, de no darle lugar, de reprimirlas, de dejarlas de lado? ¿Qué efecto tiene? Y cómo una persona que está en esta situación se puede llegar a dar cuenta a partir de qué efectos podría tener esto de, no importa si estoy mal, no es importante, hay que seguir adelante, no importa si estoy triste, no importa si esto me enoja, me trataron mal, hay que seguir adelante, hay que hacer las cosas igual. ¿Qué efecto suele tener esto en estas mujeres? Acá lo que es importante entender es que nuestro cuerpo tiene una función finita, o sea, y tiene una energía y tiene una predisposición hacia las tareas que tiene un punto. Porque muchas veces al sobreexigirnos, al ser mujeres o personas, pero generalmente es algo importante de entender que al aprender de, por ejemplo, las mujeres a ser una niña buena, a hacer las cosas en su casa, a hacer por los demás, aprendieron a sobrecargarse. ¿Y cuál es el efecto que suele tener esto? Primero que un síntoma y una sensación constante es la del cansancio. Es la del cansancio. Es la de la dificultad de no poner límites y de no poder darse un respiro, de darse descansos, de dejarse cuidar. Hace que el cuerpo en algún momento colapse. Existen situaciones, casos en el que esto empieza, por ejemplo, con un leve insomnio o empieza con que la persona comienza a ganar peso o comienza a descuidar su alimentación o empieza a dormir, pero a despertarse.
o empieza a ya no poder funcionar igual que antes. Y eso, ¿qué es lo que hace? Le mete en una espiral de preocupaciones porque ya no puede funcionar igual que antes, ya no tiene la suficiente energía para funcionar como anteriormente lo hacía. Entonces, ahí empezamos con la sintomatología eh, ansiosa, depresiva, y esto, por lo general, las personas que padecen de eso suelen hacer así, suelen hacer más inclusive, porque les preocupa que su rendimiento baje. La ansiedad que pueden empezar a sentir constantemente tiene un origen, y generalmente existen además una vulnerabilidad a los gatillantes de la vida. Hay una vulnerabilidad a situaciones que van desencadenando incluso trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. Cuando digo así, incluso trastornos, es importante también que puedan entender lo que nos están viendo, que podemos tener síntomas ansiosos o podemos tener síntomas depresivos, como por ejemplo una tendencia a pensar en el peor escenario, que sería un síntoma ansioso. Podemos tener una tendencia a sentir que no le podemos hacer frente a las cosas o que no vamos a llegar a tiempo para lo que tenemos que resolver, o sentir que nos cuesta ser optimistas, o sentir constantemente cansancio. Esos son síntomas que hacen que la vida sea más dura, que sea mucho más difícil hacer lo que tenemos que hacer. Pero si no le hacemos caso a esos síntomas, si no le hacemos caso a esas señales que nos dan nuestro cuerpo, ¿qué es lo que puede pasar? Esto se puede empezar a empeorar. Ujú. Y es lo que vemos en Sí, consultorio. así mismo. Vemos de repente una persona que ya no puede más, Sí, que ya no puede sí, sí. funcionar. Vemos personas, por ejemplo, que empiezan también, puede ser insomnio, se les aprieta el pecho, empiezan a tener taquicardia, empiezan a tener mareos, problemas gastrointestinales generalmente. Muchas personas a veces dicen, tengo gastritis nerviosa. Y no asocian eso, que es muy obvio, con su nivel de ansiedad, que obviamente es lo que está generándole o propugnando esa patología gastrointestinal. Entonces el cuerpo siempre avisa. Generalmente las personas que se sobreexigen suelen tener mayor activación del cuerpo, o sea, sienten que no pueden respirar, que se les aprieta el pecho, que de repente tiemblan, de repente no ve bien, mareos. Muchas veces atribuyen esto a debe ser algún problema de salud, pero me hice todos los análisis y están Mm. todos bien. Bueno, esos son indicadores de que uno se está sobrecargando, sobreestresando, ¿m? Y son indicadores que pueden ir a más, pueden ir generando si la persona tiene una propensión genética a un trastorno de pánico, consolidarse en algún tipo de trastorno de ansiedad, empezar leve, de a poquito, de manera muy insidiosa, muy lenta, a ir bajando el estado de ánimo y que la persona empiece a entrar en una situación de desgano, de desmotivación, de pérdida de sentido, o sea, el comienzo de lo que popularmente se llama una depresión. Entonces es algo que es importante prestarle mucha atención porque el cuerpo siempre avisa. El cuerpo avisa, y algunas veces estas personas se pueden dar cuenta de que algo anda mal ya cuando el cuerpo explota. O sea, la persona pudo haber, no sé, pasado una noche y a las 4 de la mañana se despierta con un ataque de pánico, pensando que con taquicardia, con sudoración, con mareo, con confusión, porque cuando agarra de noche, generalmente la experiencia, bueno, cuando agarra de día también, pero de noche es súper complicado porque la persona estaba durmiendo y se despierta de repente con un miedo a morir, con una sensación Ujú. de muerte. Entonces puede pasar que la persona, su primera crisis de pánico sea a la noche, o sea, en su casa,
o caminando por la calle. O sea, ahí es cuando el cuerpo no aguanta más. Y eso es súper interesante que las personas no relacionan que esto que le está pasando ya tuvo un origen allá atrás, que es lo que cuando nosotros vemos en psicopatología, vemos que las cosas que ocurren ahora no siempre son las causantes, sino que son los gatillantes, lo que hace que dispare algo, una sintomatología más intensa, y ahí la persona dice, epa, tengo un problema, estoy con un problema. Y es como que parece que el cuerpo les obliga a frenar y a parar Ujú. lo que no pudieron frenar antes o regular antes. Y acá lo que estamos hoy viendo, Marcelo, yo creo que es tan importante porque existen muchas mujeres particularmente. Yo trabajo mucho con mujeres y en mi grupo terapéutico trabajo mucho con mujeres. Y estas mujeres con las que trabajo tienen un mismo perfil, más o menos, Ujú. casi todas tienen. Trabajo con mujeres que tienen ansiedad y tienen depresión en un proceso grupal. Y muchas de ellas tienen un perfil similar que es que fueron las niñas buenas cuando eran chicas. Y eso de ser niña buena muchas veces no tuvo que ver con pasar no sé, una infancia violenta o con grandes eh, eventos traumáticos, pero sí una infancia emocionalmente descuidada. Hablamos mucho nosotros en psicopatología sobre la influencia del descuido, de la negligencia y la influencia de la sobre protección. Pero hoy vamos a hablar puntualmente sobre esa parte en el que hubo descuido. ¿Cómo se suele dar eso, Marcelo? Ese Bueno, descuido. bueno, es muy ¿Cómo interesante. sueles ver eso? Bueno, es muy interesante porque generalmente ser padre, ser madre es algo muy difícil. La mayoría de las personas no están preparadas. No siempre uno tuvo los mejores modelos. Entonces, generalmente estos modelos se replican. Mucha gente está ausente frente a las necesidades emocionales de los hijos. Mucha gente abandona a los hijos en diversos procesos, procesos académicos, el proceso de los vínculos, de los amigos, las necesidades emocionales que tiene un niño, una niña. Mucha gente utiliza a sus hijos, no con mala intención, pero sí con efectos muy negativos de sustituto de padres. Ah, como mi hija es un poquitito mayor, va a ser como la que se encargue de hacerle la comida a los demás o que ella se va a encargar de temas de colegio. Entonces, ese tipo de abandono, de descuido, de negligencia, después hace que la misma persona que ha estado sobreexigida replique eso en otros modelos, replique eso en otros modelos. ¿Y cuáles modelos? Y los modelos de elegir pareja. Una mujer Mm. que es así es probable que sea la cabeza de la pareja, ¿no? Que está a la par con su pareja. Es decir, que esta mujer sea superior a su pareja en cuanto a miles de cuestiones y eso no es tan bueno. ¿Por qué? Porque lo ideal es, lo perfecto en una pareja, que las responsabilidades estén distribuidas uniformemente. Lo perfecto aritméticamente sería 50 y 50. Esto no siempre es realizable, pero más o menos que los dos estén luchando por lo mismo. Entonces una persona que aprendió a que tiene que cuidar a los demás, obviamente que va a elegir una persona medio inconscientemente a la cual también deba cuidar. Y entonces ahí está el tema de no ser selectivo adecuadamente con una pareja, por ejemplo. Estos descuidos en la infancia tienen mucho que ver con la ausencia emocional, porque eso es muy importante. Hay padres que han estado muy poco tiempo con sus hijos, pero siempre que estaban con sus hijos estaban presentes, se hacían cargo de sus necesidades, había un diálogo abierto. Fíjense que el papá o la mamá tendría que ser la primera persona que un hijo acude cuando tiene un problema. Esto no se verifica en la práctica, es decir, cuando ahora hay casos más complejos, drogas, cuestiones sexuales. Es raro que las personas acudan a los padres y les cuenten. ¿Por qué? Porque tienen miedo a ser castigados. Ese tema del castigo y principalmente del castigo físico genera que haya una barrera enorme, una distancia enorme entre los hijos y los padres. Y a veces esto se replica después en las próximas relaciones. La persona está emocionalmente sola y acostumbrada a estar emocionalmente sola, entonces no se abre con nadie
pero sí es receptora de las necesidades de los demás, Ujú. así como aprendió a hacerlo. Y esto que genera relaciones injustas. Esta persona está dando mucho y está recibiendo poco y no se da cuenta, eso es lo peor. No se da cuenta hasta que colapsa y a veces incluso colapsando no se da cuenta. A veces uno le pregunta a los consultantes, ¿vos te estás dando cuenta que te estás sobre Claro. responsabilizando? Y la persona dice, ¿qué es sobre responsabilizando? Yo creo que yo no estoy siendo suficiente. Mi hijo de 30 años no consigue trabajo y creo que es mi culpa. Yo tendría que tener mejores contactos. Y uno le dice, bueno, vamos a analizar las razones por las cuales tu hijo no consigue trabajo. ¿No será que es porque no estudió, porque no tiene antecedentes laborales, porque no tiene buena predisposición? No, no, es porque yo no estoy haciendo lo suficiente. O sea, la persona se responsabiliza por una realidad ya que no debería hacerlo. Se siente mal, se siente culpable y para colmo genera un entorno también de personas que no son responsables, es decir, que no están adaptadas para la vida, porque esta persona está sobreadaptada. Es como que aprendieron algo desde pequeños y eso que aprendieron repiten y repiten y repiten. Y aquí algo que es también interesante, yo creo que es importante que puedan pensar y que puedan darse cuenta, es que no se trata, vos hablaste sobre castigos físicos, por ejemplo, personas que fueron muy castigadas y que aprendieron a tener miedo de sus padres. Ujú, Pero también existen personas que fueron atendidas por sus padres en las cuestiones materiales, por sí, ejemplo, que fueron educadas, que nunca le faltó ropa, que nunca le faltó comida, pero que estos padres no estuvieron emocionalmente disponibles. ¿Por qué? Porque estos padres estaban en medio de caos emocionales que no podían manejar ellos mismos. Entonces, hay veces que es mucho más sutil la sí, cosa. Puede ser que el ambiente no sea violento, puede ser que el ambiente sea lo suficientemente organizado, había comida, había ropa limpia, había útiles escolares, colegio, transporte, lo que sea, todo bien, pero los padres, la mamá, el papá, vivían constantemente en medio de caos emocionales y es ahí donde la niña buena, por ejemplo, pasa a ser demasiado madura para su edad. Es como que le dicen, qué madura que es tu hija, qué respuestas de adulta da. Cuando eso pasa, hay que, o sea, ahí es probablemente que esté pasando otra cosa, que no es que sea tan madura, sino que tuvo que aprender a ser madura para poder sostener a su mamá o a su papá emocionalmente. Eso ocurre cuando en la pareja, por ejemplo, se ujú, pelean mucho ujú, entre sí, el vínculo entre los padres es súper inestable, separaciones, vueltas, separaciones, y es como que padres con depresión, padres con trastornos de ansiedad, tuvieron estos chicos, estas personas que sufrieron negligencia sí, emocional, lo sufrieron porque sus padres no podían encargarse emocionalmente de ellos. O padres que pasaron por un duelo complicado en el que no pudieron sí, recuperarse cuando sí, fallece uno de los sí, hermanos, cuando sí, ocurre un divorcio. Entonces, divorcios, pérdidas importantes, fallecimientos en la familia y que no se hayan podido recuperar. Entonces el niño aprende que él tiene que hacer o ella tiene que hacer algo por sus padres, sí, que tiene que valerse, que tiene que no solamente ocuparse de sí misma y no ser una molestia, sino que tiene que sostener emocionalmente a la mamá o al papá. Y eso también genera una niña buena que se sobre sí. responsabiliza. Exactamente, y que después cuando es adulta, por ejemplo, una habilidad que todos deberíamos de tener que es muy útil es poner buenos límites a los demás. Entonces, un indicador también que es interesante es el tema de no poder decir que no, sentir que decir que no es una cobardía o es un acto de hostilidad. ¿Por qué? Porque no estoy haciéndome responsable de algo que me pueda hacer responsable y porque estoy justamente afectándole a otra persona poniendo un límite para protegerme yo.
Ese es un indicador interesante y llama mucho la atención que algo que parece tan simple en cuanto a las instrucciones, es decir, mira, no voy a poder con esto, no voy a poder ayudarte con lo otro, sabes que no estoy en condiciones económicas de ayudarte con esto, no se puede hacer y estas personas reportan un bloqueo interno. Entonces son personas que están siempre disponibles para todos, económicamente, en cuanto a tiempo, en cuanto a afectividad, en cuanto a lo laboral, a lo empresarial, a lo profesional. Y son personas que al estar siempre disponibles son más requeridas aún y esto empieza a crecer y empieza a hacerles colapsar. Y eso que decide que cuando intentan poner límites o decir que no, sienten como un bloqueo. Yo creo que el bloqueo se genera principalmente por el sentimiento de culpa, porque lo que le genera es culpa. Cuando, cuando intentan o cuando se dan cuenta de que el otro está avanzando demasiado y está abusando, porque esto es interesante, Marcelo, y es algo que observamos, que es que las personas no se dan cuenta que los demás están abusando de ella. Muchas veces no se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta y dicen, pero yo tengo que hacer algo acá, pero no puede ser, es como que cuando van a colocar límites sienten culpa. ¿Por qué? Porque aprendieron desde pequeñas a hacerse cargo y hacerse responsables y que eso es lo normal, hacerse Exactamente. cargo de los Sí. demás. Y también como están sobreestresadas estas personas, poner estos límites es más difícil porque es un sobreestrés mayor todavía. Es decir, ya están tan mal emocionalmente, tan estresadas emocionalmente, con tanta ansiedad, con tantos problemas, que hacer ese cambio de empezar a poner límites y pasar por ese estrés, porque es un estrés hacer ese cambio, es demasiado. Entonces es algo que se va perpetuando y que justamente va haciendo que la persona o bien explote en algún momento y tenga conductas extremadamente inadecuadas para sus estándares, gritos, malos tratos o implosione, que incluso es Mm, más peligroso, que es ujú. implosione que la persona entre en algún episodio depresivo, por ejemplo, que la persona de repente de hacer todo quiera renunciar a todo. ¿M? Son cosas ya cuando uno llega a los extremos de estos casos y es interesante ver que esto no es algo de aquí a ahora solamente, es algo que tuvo su origen fuertísimo en la infancia, porque si uno tuvo que ocupar roles que no le correspondían, es muy difícil después poder poner límites, porque generan culpa y sobresaturan el tema de la regulación emocional. Sí, generan culpa y también por eso es que cuando una persona empieza un proceso psicoterapéutico, ningún terapeuta le va a estar, le va o le debería de decir, no, vos le tenés que decir que no, vos le tenés que poner límites a las personas. O por eso es que este consejo de ponerle límites a las personas no es tan fácil de dar, porque en realidad las personas sienten demasiadas dificultades y no tienen las habilidades para hacer eso. Porque acá no es solamente decir que no, si fuese así iba a ser fácil, porque, bueno, es darme cuenta de que las personas están abusando y comenzar a decir que no, pero ¿qué va a generar ese no? Ese no va a generar un estrés, como dijiste, un estrés súper grande. Y ese estrés, por lo general, pocas personas están dispuestas a pasar o a pagar por lo que con poca probabilidad pueden ver que va a ser una vida mejor. ¿Por qué? Porque van a tener miedo de perderle a esa persona. Entonces, para empezar a decir que no efectivamente y para que esto funcione, es importante que las personas aprendan cómo hacer eso. Y eso es algo que no se aprendió. ¿Por qué? Porque en esto que decís vos de que aprendieron desde pequeños, desde que tuvo orígenes desde la infancia, generalmente estas dinámicas familiares no son dinámicas en las que se podía hablar sobre las necesidades de cada uno
y donde esos temas se podían abordar sin que eso genere un problemón. Generalmente lo que se aprendió es a callar sobre eso. Se aprendió a simplemente hacerte responsable y hacer algo por tapar eso o por cubrir eso y listo. Entonces, ¿cómo, cómo vos le vas, cómo alguien le puede decir y decirle que no y punto, y decirle que no te vas a ir y listo, y decirle que no podés asistir a esa reunión y ya está? No, es súper difícil. Sí, sí. Es súper difícil porque es algo que primero aprendieron que va a generar problemas más grandes que callarse. Entonces las personas pasan a tener un modo de comunicación pasivo o agresiva y ninguna de las dos funciona. Entonces, por eso que es importante, y yo creo que estos espacios que estamos generando y este espacio que estamos abriendo para las personas que nos están viendo, son tan importantes para que puedan también entender y no sentir culpa, que de repente puedan darse cuenta de lo que les pasa y que puedan sentir que tienen dificultades para ejecutar lo que creen que deberían de hacer. Es normal que no, que les cueste decir que no, y es normal que les cueste sostener esas consecuencias cuando intentan decir que no. Ahora, tampoco quiero que las personas que nos están escuchando que piensen, bueno, ya no tiene salida esto. O sea, claro que tiene salida, solamente que es también un aprendizaje. Sí. Es reaprender a cómo decir las cosas y a cómo expresarnos asertivamente y a ir también testeando de que cuando hablamos asertivamente, las cosas empiezan a Sí, funcionar con sí, las demás personas. sí. Incluso a veces hay resultados a partir de trabajar cosas más profundas. No es raro que cuando las personas trabajan en procesar las situaciones traumáticas haya muchos cambios derivados de esto. Por ejemplo, que la persona sola, por propia iniciativa, sin ningún tipo de instrucción por parte del terapeuta, empieza a poner más límites, empieza a sentirse menos culpable, empieza a priorizarse más a sí misma, le llaman que hay tal familiar que hay que ir a quedarse en la noche y uno dice, no, yo no voy a ir, yo soy un sobrino. Él tiene 7 hijos y yo trabajo 12 horas en turnos haciendo guardias. Me parece que es mejor que sean responsables las personas más cercanas. Entonces, esas cosas también a veces se ven y son interesantes, como trabajando a veces temas del origen, o sea, procesamiento de trauma. Y esto que hablamos, Marcelo, de qué es un trauma, de qué es un trauma, es un aprendizaje, es un evento que se ha experimentado como con daño hacia la persona y que se ha experimentado con indefensión. Entonces, muchas veces cuando reconocemos esto, cuando empezamos a reconocer estos eventos traumáticos y se empieza a reprocesar eso con afrontamiento, entonces ahí ocurre esto que decís, que naturalmente las personas empiezan a sentirse empoderadas, por Sí, así decirlo, sí, se sí, sí. empiezan a sentir empoderadas para decir que no, porque el reaprendizaje está dando Sí, resultados. sí. Hasta incluso a veces hay cambios tan profundos como cambio en el tipo de selección de pareja. Empezar a elegir parejas que uno ve como una persona parecida a uno. Porque muchas personas que pasan por estas situaciones siempre eligen parejas que están menos bien que uno en diversos sentidos. Y esto a veces puede ser una casualidad, pero a veces es un patrón. Ujú. Entonces, elegir personas que yo percibo como, y esto también tiene un lado bastante complejo. A veces las personas eligen personas que perciben como más indefensas para reparar el trauma que les aconteció, para no sentirse inseguras de que no, esta persona me va a dejar porque está en un muy buen nivel, que a lo mejor es el mismo nivel de la persona. O sea, eso Ujú. es lo más llamativo. O sea, yo tengo 5 empresas, pero no voy a elegir un empresario que tenga 5 empresas. ¿Por qué? Porque creo que soy demasiado poco para ese empresario. Y uno le pregunta, pero vos tenés 5 empresas.
Pero no Entonces, puede percibirse a sí mismo con el exactamente, mismo nivel de exactamente. éxito. O percibe una persona en el mismo nivel de éxito como amenazante o como que va a ser controlada por esa persona, cosa que no es así, pero tiene que ver con las experiencias traumáticas. Y eso que decís también tiene que ver con esto que nos cuesta muchas veces recibir amor, recibir atención, Ujú, recibir cuidado, porque es como que aprendimos que eso tenemos que merecer, tenemos que luchar para eso. Tenemos que exactamente. luchar. Sí, Aprendimos a dar amor, sí, aprendimos a dar atención, a sí, dar cuidado desde muy chicos, pero no aprendimos a recibir. sí, Entonces, cuando recibimos una persona, cuando tenemos el efecto del trauma complejo sobre nosotros, nos relacionamos con personas que están más dispuestas a recibir que a dar. Y ahí encajamos. Ahí sentimos que es un ambiente conocido, un ambiente en el que no recibimos, en el sí, que el otro está explotándonos emocionalmente, sí, incluso económicamente, sí, pero ese ambiente es el conocido. sí. Paradójicamente es el lugar seguro. Es el lugar seguro en el que se tienen las cosas bajo control. Sí, Pero, ¿qué pasa cuando viene una persona que le da amor, que le da atención, que le da contención en muchos ámbitos de la vida? No se sienten incómodas, sí, se sienten no incómodas saben porque cómo hacer. están sintiendo que no están haciendo lo suficiente, sienten inseguridad, sienten amenaza también. Entonces, este tema es complejo y es algo tan pernicioso que a veces hace que uno trastoque totalmente la selección de pareja, porque se supone que una pareja es una persona que nos tiene que dar cosas buenas, así como nosotros le tenemos que dar la reciprocidad. No una persona que nosotros le tenemos que dar cosas buenas y la persona no nos da o no nos brinda o no nos puede brindar. Entonces, hasta esas cosas, hasta en esas cosas tan importantes como temas de pareja, afecta, afecta mucho. En los temas de pareja y también en el modelo de maternidad o de Sí, paternidad sí, que se pueda sí, desarrollar. Porque una persona que aprendió a ser súper responsable, por lo general, lo que hace es dar la vuelta la situación con sus hijos y se transforma, por ejemplo, en una madre sobreprotectora, sí, en el que da demasiado y no permite que sus hijos también se desarrollen y tomen sus decisiones. sí. Entonces acá estamos viendo, Marcelo, que el impacto en la vida es, así como la experiencia fue global, Sí. también el impacto es Es global. global, es global. En este caso que habías comentado, Olivia, no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Es un ejemplo que se escucha mucho y uno se da cuenta que claro que nadie quiere que los hijos sufran, pero no por eso uno tiene que hacer que estén no capacitados para hacerle frente a la vida. El rol de madre o padre tiene dos funciones que a veces parecen contradictorias, proteger y educar. Y si solamente vamos a proteger, va a ser un problema muy grande para nuestros hijos y para nosotros mismos también, que vamos a estar siempre en un rol de hacer que los hijos se queden en un estado de infancia perpetua, ¿no? Los famosos jóvenes ni que vemos tanto ahora, ¿no? Ni Ujú. trabajan, ni estudian. Y uno a veces siente que una mamá sobreprotectora dice, mi orgullo son mis hijos, y uno ve que ninguno de los hijos trabaja, estudia, entonces uno dice, bueno, claro que debe ser orgullo emocional, pero ¿en qué está Claro, que la basado esto? sobreprotección tuvo su Sí, resultado. Y ujú, acá también hay otra cosa que tiene que ver con el impacto en la vida adulta, que es que estas personas y estas mujeres que fueron niñas buenas y que aprendieron a responsabilizarse sobre sus padres, sus hermanos, su pareja actualmente, sobre sus funcionarios, sus jefes, con todos, también le cuesta hacerse cargo de sí misma. Le cuesta, le cuesta cuidarse, le cuesta sí, cuidarse. sí, Porque va a pensar que todo lo que tiene que ver con ella, con hobbies, con pasar tiempo con amigas, con, no sé, incluso estar, no sé, bañándose durante 20 minutos o 15 minutos, van a considerar una pérdida de sí, tiempo. sí, Se van a sentir exactamente. culpables por hacer Sí, eso. es que generalmente en estas personas
todo lo que tenga que ver con la supervivencia y con ayudar a los demás está sobreestimado por las condiciones de la infancia que tuvo la persona. Y todo lo que tenga que ver con disfrutar, con vivir, con ejercer su libertad, eh, está considerado como algo culpógeno, como algo malo, como algo negativo, como algo que la persona percibe no solamente sin valor, sino que le desvaloriza a sí misma. Entonces, por eso es tan complicado este tema de los traumas, porque uno se sobreadapta a la realidad y es como que está en un survival mode constante. Sí, en un modo supervivencia que hace que todo sea más complicado. ¿Por qué? Porque nuestro organismo necesita descanso, nuestro organismo necesita que nos cuiden, nuestro organismo necesita reciprocidad en las relaciones. Y eso, como no aprendieron, como no se aprendió, entonces por fuera podemos ver una persona súper exitosa, una persona desarrollada, con muchas cosas en su listado de éxitos y de realizaciones. Pero de repente pueden sentir una tristeza enorme, de repente pueden sentir un bajón en el estado del ánimo que hace que realmente que no puedan entender, pero ¿cómo Ujú. es? Y con todo esto que logré y con todo esto que estoy consiguiendo hacer, Sí. o veo que las cosas dentro de todo están funcionando, ¿por qué siento esta tristeza de repente? Bien. Y un tema muy interesante también con estas personas que se sobreexigen es que cuando están en terapia a veces quieren también sobreexigirse dentro de la misma terapia. Ah, sí, quieren ser las pacientes Por perfectas. ejemplo, a veces dicen, bueno, está bien, yo reconozco que he tenido traumas con mis padres y cosa que no es mala la actitud, pero sí uno tiene que explicar mucho. Bueno, ahora los voy a enfrentar. Y uno le explica que eso no necesariamente es lo que debe hacer. No, En verdad lo que tenemos que hacer es procesar las situaciones traumáticas. Eso sí es terapéutico. Enfrentar a personas que nos traumatizaron no necesariamente va a ser terapéutico. A veces hasta incluso es más traumático todavía, dependiendo cuál sea la reacción de la otra persona y también la expectativa de la persona que enfrenta. Entonces ese es un tema que también vemos mucho cuando las personas han realmente sido violentadas por los padres, generalmente castigos físicos. Por ejemplo, el papá era muy violento y la mamá no le defendía, entonces la persona está extremadamente ofendida con los dos, con el papá violento y con la mamá que estuvo ausente en su función de protegerle. Y uno dice, bueno, tengo que decirle, o a veces también es un obstáculo, no, no quiero hacer esto porque yo creo que esto va a terminar confrontando a mis padres y no lo quiero hacer. O lo voy a hacer esto sí o sí. Uno le explica, terapéuticamente no es necesario confrontar a nadie. Lo que es muy importante es procesar los recuerdos traumáticos para que dejen de tener una hipervalencia en nuestra mente y dejen de influenciarnos en cómo nos percibimos a nosotros mismos, a nuestro futuro, a los demás, y empecemos a precisamente salir de ese modo de supervivencia y empecemos a entrar en un estado de realmente vivir, vivir nuestras experiencias, ser libres, tener buenos vínculos, luchar por las cosas que para nosotros tienen sentido, ser un mejor padre, una mejor madre, buscar las cosas que nos parecen más válidas en la vida y no repetir esta historia, no repetir esta historia, es decir, hacer que la familia sea mejor y bueno, por consecuencia que el mundo sea un poquitito mejor. claro que sí, por eso que un proceso terapéutico es tan interesante. Es tan interesante porque primero las personas pueden aprender a conectar lo que vivieron con lo que están sintiendo hoy. Pueden empezar a darse cuenta de cómo aprendieron a enfrentar las cosas y de cómo fueron sus primeros vínculos y a darse cuenta de que repiten, de que están repitiendo, porque no tenemos otra manera de comportarnos sino aquella que aprendimos. Entonces, ¿por qué repetimos y cómo y qué ocurrió y qué traumas tuvimos durante nuestra experiencia, nuestra niñez, nuestra adolescencia con las personas que nos cuidaron o que nos deberían de haber cuidado? Y a partir de ahí
podemos hacer una diferencia con las cosas que hacemos en el día a día hoy. Entonces, el proceso psicoterapéutico ayuda muchísimo a entender, describir, reconocer, reaprender, aprender que uno puede tener un- una manera distinta de resolver las cosas y que eso se puede hacer, que se puede hacer sin que sea necesariamente una experiencia emocional súper complicada, llena de culpa, llena de ansiedad, llena de crisis familiares actuales. O sea, esto que decís, Marcelo, de que no es necesario que en este momento las personas se enfrenten con las personas que hayan tenido alguna falta con ella durante la niñez o la adolescencia. No, no es necesario. Lo que es necesario es que reaprenda sobre eso, que, que se pueda reprocesar y que las personas puedan recordar y resignificar esos recuerdos Ujú. para que el cerebro deje de estar en constante activación, porque el cerebro está todo el tiempo en modo lucha, huida, todo el tiempo. Entonces ahí tiene ansiedad, tiene enojo fácilmente, tiene tristeza fácilmente. Y la persona cuando va empezando a tomar decisiones emocionales, cuando entra en un círculo vicioso que ya le cuesta muchísimo salir. Entonces, es posible sanar estos vínculos, es posible que la persona pueda aprender a vivir mejor y pueda empezar a realmente vivir una vida significativa con relaciones mucho más eh, equitativas, en el que no tenga que dar demasiado, en el que, bueno, otro capítulo, otro podcast vamos a hacer sobre la influencia de la sobre protección, porque ahí Ujú. cuando hablamos de vínculos en el que la persona aprendió a dar demasiado, esa persona aprendió a darle demasiado a alguien que aprendió a recibir demasiado. Y generalmente esta persona que aprendió a recibir demasiado probablemente fue una persona sobre protegida. Entonces, cuando ocurre eso, también la otra persona también tiene problemas. O sea, no es tan fácil ser una persona que necesita demasiada contención, demasiado cuidado, demasiado, y le cuesta hacer las Ujú. cosas por sí misma. Entonces, esto ya es para otro Sí, capítulo, sí, sí. para otro tema, pero hoy hablamos sobre el efecto de la negligencia, de la violencia, de los traumas que una persona pudo haber pasado en su infancia y qué tipo y en qué tipo de adulto se convierte. ¿Y cuáles pueden ser estos problemas? ¿Y qué podemos hacer para resolver? Entonces, una primera cosa, entender, describir, reprocesar, tomar acción en la vida adulta. Y eso puede hacer que la persona pueda vivir mejor. Bueno, Marcelo, muchísimas Ujú. gracias por acompañarme, por estar Gracias, gracias conmigo por la hoy. invitación. Bueno, y si este episodio te tocó, no quiero que ignores, quiero que prestes atención. ¿Por qué? Porque es súper importante que vos puedas entender lo que te pasa y que vos puedas saber qué acontecimientos de tu vida pudieron estar influyendo, pudieron haber influido en lo que sentís hoy. Entonces, espero que te haya gustado esta sesión de hoy, este primer capítulo de nuestro podcast. Espero que te haya servido, que hayas podido ver y espero que hayas podido reconocer si es que pasaste por algo de lo que hablamos. Entonces también estás pudiendo ya entender qué influencia tuvo eso en tu vida hoy. Si vos crees que esto te fue útil a vos y si vos crees que a alguna amiga, a alguna familiar le puede parecer útil, no te olvides de reenviar y de recomendar este canal para que pueda ser realmente y pueda tener un efecto multiplicador. Porque eso es lo que queremos. Queremos llevar salud mental para las personas que necesiten. Y muchas veces esto que hablamos hoy, las personas no se dan cuenta.
no se dan cuenta que están padeciendo de ansiedad, de depresión, de dificultades en sus relaciones, porque se sobre responsabilizaron desde muy pequeñas. Entonces fue un placer estar contigo hoy y espero que nos acompañes en los capítulos, en los siguientes capítulos.